En este video vamos a ver cómo crear un programa simple para un PLC Delta utilizando WPLSoft. En la descripción voy a dejar un link a este artículo que se está viendo en pantalla en el que se explica lo mismo pero en formato texto. Bien, acá tengo abierto el software WPLSoft, me lo descargué de la página de Delta. Voy a dejar un link en la descripción para que lo descarguen. Para empezar a programar vamos acá al icono y creamos un archivo nuevo. Nos aparece esta ventana en la que podemos poner un título, seleccionar el modelo de PLC, la comunicación. Por ahora lo único que voy a hacer es elegir el PLC SX2, que es el PLC que tengo, y darle OK. De todas formas, en este video vamos a usar el simulador. Al crear el programa se nos abren dos ventanas, una se llama lista de instrucciones, la otra diagrama ladder. Estas son las ventanas que vamos a utilizar para crear el programa del PLC. Voy a cerrarlas ahora. En caso de que se nos cierren, podemos abrirlas utilizando estos tres botones. Acá lista de instrucciones, la ventana del diagrama ladder y una tercera ventana que no aparece pero que también se utiliza, es muy útil. Con esto podemos crear diagramas de estados en los que el PLC se encuentre en un estado con determinadas salidas activadas quizás y que haya condiciones que produzcan cambios de estados. Pero por el momento voy a cerrar esta ventana y me voy a quedar con la ventana ladder. Bien, la ventana es muy simple, es una hoja en blanco con una línea vertical. Lo que tenemos que entender acá es que en esta ventana vamos a construir circuitos lógicos con contactos, utilizando contactos o funciones. Esto lo podemos pensar como que todo lo que esté conectado a esta línea va a estar conectado a una tensión de comando, a un voltaje de comando, por ejemplo 220 volts o 24 volts. Entonces, si nosotros conectamos un contacto normal abierto acá, por ejemplo, en este punto vamos a tener fase de comando o voltaje, 24 volts por ejemplo. Así que dependiendo de si este contacto está abierto o cerrado, la tensión va a avanzar en el circuito. Para crear los programas vamos a usar estos iconos. Acá podemos ver contacto normal abierto, contacto normal cerrado, contacto de flanco ascendente, de flanco descendente. Esto es para los estados. Acá hay instrucciones. Con esto acá por ejemplo podemos poner un temporizador, un contador, sumadores, etc. Esto es una salida de bobina, una salida física del PLC, ¿no? Poniendo acá por ejemplo I0. Acá por ejemplo estamos conectando la tensión a la bobina del relé de la salida I0. Entonces cuando el programa empiece a correr, la salida I0 va a estar activada. Y acá tenemos esto para hacer cableado. Utilizando estas líneas auxiliares podemos crear los circuitos lógicos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el PLC? El PLC va a leer este circuito que nosotros pongamos acá y va a ir de alguna forma ejecutándolo secuencialmente. Va a ir actualizando cada parte del ladder hasta llegar al final, y cuando llegue al final vuelve a comenzar y va a seguir haciendo eso de manera cíclica. De esa manera funciona un programa de PLC. Entonces, por ahora vamos a hacer un circuito muy simple que lo que va a hacer es que cuando la entrada X0 esté activada, la salida I0 va a estar activada. O sea que la salida I0 copia la entrada X0. Para eso vamos a poner un contacto normal abierto. Acá podemos poner, utilizar el icono, apretar F1 o directamente, una vez que ya nos acostumbramos, directamente podemos estar acá. Podemos pararnos acá y escribir directamente LDX0 por ejemplo. Y de esa forma agilizamos bastante, pero por ahora vamos a usar el icono. Bien, nos aparece esta ventana acá que nos pide seleccionar el tipo de dispositivo, el número, y podemos poner un comentario, que esto es importante si vamos a hacer un proyecto que luego lo tenemos que mejorar o hacerle mantenimiento. Es importante tener todo documentado para saber rápidamente cómo funciona el programa. En dispositivos acá se refiere, por ejemplo, las X son las entradas del PLC, las entradas físicas. Acá nos dice que el rango es de X0 a X377. Un PLC tiene un determinado número de entradas, pero se puede ampliar utilizando módulos de expansión y por eso se puede llegar a tanta cantidad de entradas. Después tenemos las I son las salidas, también ampliables vía módulos de expansión. Las M son lo que se conocen como marcas internas, son bits que representan estados internos del PLC. Acá nos dice que el rango es de 0 a 4095. Las primeras 1000 marcas, o sea desde la 0, desde la M0 hasta la M999, las podemos utilizar como marcas auxiliares. Las podemos utilizar para construir la lógica de nuestro programa. Pero a partir de la marca 1000, vemos que acá nos aparece un comentario. A partir de la marca 1000
son bits que representan estados internos del PLC. Por ejemplo, la marca M1002 tiene la función de producir un pulso positivo único cuando el PLC entra en el estado de run. Cuando el PLC comienza a funcionar, la marca M1002 se va a activar por ese ciclo de instrucción y cuando el PLC vuelva a recorrer el ladder ya va a valer 0. Entonces esta marca, por ejemplo, la podemos utilizar para todo lo que es la configuración inicial. Después acá tenemos los S eran los estados, los T son los timers y los C son los contadores. Por ahora vamos a usar X0. Como comentario vamos a ponerle botón y le damos a OK. Y acá vemos que en el ladder nos aparece conectado este contacto normal abierto X0 conectado acá a la atención de comando. Entonces ahora para que la salida I0 copie el estado de esta entrada, lo que vamos a hacer es poner directamente una bobina I0 y le vamos a poner lámpara, por ejemplo, indicando que esta salida va a encender una lámpara. Entonces, cada vez que se pulse el botón X0, se va a encender la lámpara que esté conectada a I0. Bien, este va a ser el programa, va a ser muy simple. Ahora lo vamos a compilar. Venimos acá a esta pestaña, ponemos ladder a instrucciones. Si nos aparece esta línea que finaliza el diagrama ladder, significa que está todo bien, que la compilación fue un éxito. Acá nos aparece también compilación completada. Para simular el programa, lo primero que vamos a hacer es activar el simulador acá con este icono. Vemos acá un cartelito que dice simulador, como que estamos ahora en el simulador. Esto básicamente lo que hace es crear un PLC virtual sobre el cual probar el programa. Luego entramos en el modo online utilizando este icono. Esto quiere decir que vamos a conectarnos al PLC, o sea, vamos a poder monitorearlo. En este caso va a ser el simulador, pero si tuviésemos un PLC real conectado al puerto USB, utilizando el modo online podríamos ver el estado real del PLC. Acá me apareció una advertencia que básicamente me pregunta si quiero grabar este programa en el PLC. Le doy así. Esa ventanita que apareció por un momento significa que se grabó el programa en el PLC. Y como vemos acá apareció un cartel que dice Stop. Esto significa que el PLC virtual ahora está en estado de stop, o sea que no se están ejecutando las instrucciones. El PLC Delta tiene un switch en su estructura que permite ponerlo en modo run o en modo stop. Entonces esto es como que está emulando eso. Acá utilizando estos botones nosotros podemos detener o iniciar el programa. Voy a ponerlo en modo run. Acá nos aparece una advertencia. Esta advertencia sí es importante. Bueno, en este caso estamos en el simulador. Pero si nosotros estuviésemos conectados a un PLC real, le estamos dando la orden de que arranque. Y esto puede significar que una máquina comience a funcionar y puede llegar a ser peligroso si hay una persona cerca. Así que cuando estamos trabajando con un PLC real, a esto hay que prestarle atención. Le doy así y acá el cartel cambió a run. Significa que el PLC está funcionando y todo esto se está ejecutando. Entonces el programa comienza a analizar este circuito y acá le manda atención. Esto está abierto, así que la corriente no va hacia la bobina de salida I0. Pero si nosotros cambiamos esto de estado haciendo clic derecho, podemos encenderlo al contacto X0. Y lo que ocurre es que como era un contacto normal abierto, al encenderlo, entre comillas, se va a cerrar. O sea que la tensión de comando va a pasar hacia la bobina I0 y la salida del PLC se va a encender. Con esto completamos el ejercicio. Ahora, como un detalle extra, algo que no está en el artículo creo, esta ventana de acá nos permite monitorear. A ver si la puedo minimizar. Bien. Cuando tenemos muchas variables en el PLC a veces resulta complicado porque este diagrama ladder suele ser muy grande. Entonces esta ventana nos sirve para monitorear el estado de las variables. Por ejemplo X0. Acá vemos que aparece el comentario y el estado. Acá podemos poner todas las variables que queramos monitorear y las podemos ver acá rápidamente a todas juntas. Acá cuando lo activo me aparece que el botón X0 está activado y la salida I0 está activada. Bien, ahora para terminar simplemente vamos a desactivar el simulador y con esto ya estaríamos.
Si quieren seguir editando el archivo más tarde, pueden utilizar acá el botón de guardar. Eso sería todo.